Y hoy vamos a hablar no solo más que del órgano físico, este músculo que nos da vida, vamos a hablar creo que más allá de ese corazón físico, aunque es el que dirige la vida, dice el proverbio, dice el proverbista. Pero vamos a ver un poco del corazón en el marco de nuestra serie Corazones Terribles. Y hoy día nos toca hablar de Sansón, un hombre que perdió, ¿no? Que se encontró perdido. El tema es perdido por la pasión. La semana pasada fue, ¿quién? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan la semana pasada? ¿No? Saúl, ¿verdad? Y la anterior fue Caín, ¿no? Hoy día nos toca hablar de Sansón. Y vamos a ver nuestra frase clave, nuestra frase del mes, porque creo que esa frase describe mucho lo que Dios está queriendo decirte y decirme en este tiempo, ¿no? El espejo del corazón humano cuando se desconecta de Dios es terrible. Y creo que en la Biblia tenemos muchos espejos y hemos visto el espejo de Caín, el espejo de Saúl. Ahora vamos a ver y comparar nuestra vida o pensar en nuestra vida en el reflejo de la vida de Sansón, porque también es como un espejo para nuestra vida. Por esa razón debemos anhelar, que dice en la frase, ser un reflejo de ¿quién? No del corazón de ninguno de estos hombres, sino el reflejo del corazón de Dios y el carácter cada domingo que vengo al culto. ¿Así es? ¿O cada vez que estoy en el templo? No. Debe ser cada día de nuestras vidas. Creo que la historia de Sansón es una historia que todos conocemos. Una historia muy prometedora, una historia realmente de alguien que, diríamos nosotros, tenía mucho para dar, pero ¿qué cosa es lo que pasó? Quién sabe, antes de ir al tema, solamente para animarles a pensar en algo, ¿no? No sé, usted le gusta un helado rico, o a usted le gusta una comida rica. Le comparto algo muy personal, ¿no? En los viajes, en los muchos años trabajando con las comunidades nativas de la selva central, el grupo Yanesha, entonces siempre nuestra base era Villarrica. Y Villarrica tiene todavía mucha influencia austroalemana, no tanto como Oxapampa o Suso, pero en Villarrica todavía había eso, ¿no? Creo que ya ahorita los descendientes de los últimos creo que ya no están, aunque se ha heredado. Y una de las cosas que se ha heredado son las exquisiteces en la comida, ¿no? ¿Cuánto le gusta comer rico? Solo a mí, ¿no? Pero si usted va a Villarrica, le puedo dar una dirección para que vaya alguna vez. Bueno, Alan es futbolista y muchos futbolistas acá, pero no sé si alguna vez has tomado una sopa de pelotas. ¿Alguien ha tomado una sopa de pelotas? Cuando vaya a Villarrica, depende de cuántos paños, no sé si es la mundialista, si es firmada por no sé quién, no se trata de eso. Una sopa hecha con maíz, con carne de gallina, pero una exquisitez. La probé ahí. Le puedo decir dónde pueden encontrarlo. Solo sábados y domingos, ¿no? Pero andando con un grupo de hermanos, especialmente un pastor amigo, fuimos a Oxapampa. Y yo todo ilusionado, todo le digo, mira, ahí dice sopa de pelotas. Ahí está el menú. Vamos a pedir sopa de pelotas. Oh, desilusión de la sopa de pelotas. De verla nomás y de probarla. Yo soy crítico en la comida. No se sienten, bueno, no dejen de invitarme, ¿no? Pero voy a un restaurante y siempre cuando veo algo así, ¿quién ha cocinado esto? Y llamo al mozo. Puedo hablar con el cocinero, lo siento ahí, le digo, esto podría ser mejor, ¿no? Señor, ¿no le gusta? Sí, parezco ya Ratatouille, ¿no es cierto? El que, sí, medio así, ¿no? Pero el asunto que veo la sopa, de verla nomás y de probarla, realmente todo completamente distinto. ¿Se imagina mi desilusión? Llamé, no quisieron venir, ¿no es cierto? Ya hay todo un lío, ¿no es cierto? No, que se ha ido, el que preparó, etc. Pero no era una sensación que podría haber sido la mejor, en que se convirtió en una desilusión. Algo parecido es la vida de Sansón.
Una persona que prometía mucho, pero ¿qué pasó al final de su vida? Usted conoce la historia. Alguna vez alguien me dijo que Sansón terminó cambiándose de nombre. No le voy a decir cuál es el nombre. Pero el punto es, mi querido hermano, usted conoce un hombre audaz, ¿no? Audaz ante los hombres. Pero Sansón era débil ¿ante qué? Ante las mujeres. Las mujeres lo derretían. Era una acera. El acero, no sé qué tenían las mujeres, pero Sansón sí era bien valiente, audaz con los hombres, con las mujeres era un hombre débil, no podía resistirse. Y se dice de que las mujeres son las más propensas a qué, ¿no? Ten cuidado porque las mujeres son ligeras con la lengua. Bueno, eso Sansón rompe la regla porque él fue, ¿qué cosa? No tuvo control sobre su lengua. No hay ningún hombre así hoy día, ¿verdad? Pero creo que es importante. Un hombre que fue ponderado por Dios, Dios lo empoderó tremendamente. Dice la Escritura que él iba, ¿no es cierto?, guiado por Dios. Pero ¿qué pasó? Si Dios lo había empoderado, ¿qué pasó con el cuerpo de Sansón? ¿Qué pasó con el físico de Sansón? ¿Qué pasó con su corazón? Entregado muchas veces a los apetitos de la carne. Un hombre llamado a declarar la guerra a los filisteos, a propósito de Gaza, de estos tiempos, pero ¿qué terminó haciendo? Fraternizando con aquellos que iban a ser sus enemigos, inclusive entrando en relaciones familiares prohibidas justamente con mujeres filisteas. Peleó las batallas del Señor, pero ¿qué pasó? En el día peleaba las batallas del Señor, pero en la noche, sin duda, su vida era una vida triste, una vida derrota. ¿Sabe qué significa Sansón? Sansón, se discute mucho el nombre, pero el nombre que la mayoría considera mucho más claro es alguien que brilla, ¿no? Brilla como el sol. Y vamos a tomar un poco eso porque de Sansón se usan 4 capítulos de Jueces. Usted puede ver ahí, puede leerlo después. Este hombre cuyo nombre fue brillo como el sol. Un hombre que fue una persona que fue un milagro de Dios. Porque sus padres no podían concebir, no podían tenerlo humanamente hablando, biológicamente hablando, pero Dios hizo un milagro. Pero qué interesante que la luz de Sansón, podemos ver que se va opacando. Y eso es justamente nuestra temática en dos grandes divisiones. La primera, la luz que brilla, porque así comenzó, pero la luz que a medida que crece va parpadeando. Jueces nos va a mencionar eso en los primeros capítulos, en los capítulos 13 y 14. Es la historia de la luz que brilla, pero la luz que va parpadeando. Ahí encontramos su historia. No vamos a hablar mucho de su historia, pero Sansón comienza siendo realmente desde su nacimiento un niño con una promesa increíble. Desde antes de nacer hay una promesa increíble que se le da. Y usted y yo sabemos de que él es consagrado para que sea un nazareo. ¿Quién era un nazareo? Y era una persona que había sido separado, había sido consagrado para Dios. Su papá, su mamá, está el nombre de su papá, se llama Manoa. Entonces, Manoa es un hombre que juntamente con su esposa son muy creyentes en Dios. ¿Qué ejemplo también? Alguna vez sería bueno hablar del ejemplo. Normalmente no se habla del matrimonio de Manoa y su esposa, porque a diferencia de Zacarías, cuando el ángel viene, y alguien dice que es una teofanía la aparición de Jesús allí en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando Manoa dice, cuando tus palabras se cumplan. Primero se apareció a la mamá y entonces la mamá estaba inquieta. ¿Qué hacemos? Le dice a él. Y hay todo un interín entre ellos, pero con el deseo profundo de algo. ¿Qué cosa dice el papá? Cuando tus palabras se cumplan, porque piden que aparezcan nuevamente y el ángel viene nuevamente, cosa que no era común. Entonces, ¿y cuál fue sus preguntas? ¿Cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Algún padre se ha preguntado eso alguna vez? ¿Te has preguntado alguna vez? ¿No?
¿Te has preguntado alguna vez eso? ¿Cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué más le pregunta? ¿Y qué debemos hacer con él? La mamá le había dicho. Y si usted lee la escritura va a encontrar que 1, 2, 3 veces el ángel va a decir estos son los detalles. Y le va a dar los detalles al mínimo. Pero hay algo, quién sabe, muy especial aquí en la vida de este niño que va a nacer. Normalmente los nazareos, ¿qué pasaba con los nazareos? Los nazareos eran a veces nazareos por épocas. Se consagraban un tiempo, 1 año, 2 años, se consagraban a Dios. De ahí ya terminaba su nazareato. Pero en este caso, algo parecido a Juan el Bautista, Sansón sería un nazareo desde el vientre de su madre. Es decir, que iba a ser separado a Dios para toda la vida. Diga, separado a Dios para toda la vida. Él iba a estar consagrado a Dios para toda la vida. Y usted sabe que no es el único que fue consagrado a Dios para toda la vida, ¿verdad? Pero es uno. Juan, en el Antiguo Testamento recuerda a Jeremías. Jeremías dice que Dios le había separado, ¿para qué? Para que sea predicador antes o ya en el vientre de su madre. ¿Recuerdan ustedes eso? ¿No? ¿Recuerdan ustedes? Pablo, ¿cuántos saben que Pablo también fue separado antes de que nazca? A veces no pensamos eso, pero vaya a Gálatas 1:5 y él va a decir que Dios le llamó desde el vientre de su madre. Pero pregúntele al que está a su lado, ¿desde cuándo Dios te llamó? ¿Desde cuándo Dios te escogió para que estés aquí? Bueno, es que me encontró el hermano tal, me encontró el tal. No, el Salmo 139 nos dice también que Dios estuvo involucrado en tu concepción, en mi concepción. Dios dice que nos vio cuando fuimos, ¿qué cosa? Un embrión. Mi embrión vieron tus ojos. ¿Cuánto damos gracias a Dios por ello? Que Dios te vio no como eres ahora, te ve, sino desde cuándo, desde antes de nacer. Y creo que es muy importante entender en este contexto. El tiempo de los juicios era el peor de los tiempos. Uno de los tiempos más bajos y más tristes, apostasía, anarquía, pero todavía podía haber un hogar que bendecía. Amén, que creía en Dios. Y creo que nos toca hacer nosotros también en ese tiempo esto. Amén. Pero tenemos que avanzar. Este niño crece, se vuelve un joven. ¿Qué pasó con ese joven? Ese joven, por cierto, si crecía con un poder invencible. A los 12 años, todo judío todo israelita ya era considerado un hombre, ¿no? Ahí no había tiempo para otras cosas. En una palabra, en ese tiempo no había la adolescencia, ¿no es cierto? 12 años y ya era responsable. A los 12 años ya le daban un negocio, pero eso sí, no podía casarse todavía hasta que tenía 18 o 20 años. Pero ya era un adulto responsable. Y entonces, en ese tiempo, sabemos, ¿no? Ahora, ¿cómo era el niño? Había algo muy especial en la vida de Sansón. Ustedes saben que no se podía cortar el cabello. No se podía cortar el cabello, ¿no? Eso era parte de la bendición que le había dado. Ahora, el secreto de la gran fuerza de Sansón fue su voto nazareo, simbolizado solamente por su cabello sin cortar. Y usted y yo sabemos la gran historia de Sansón, ¿verdad? Grandes cosas. Sin duda trajo luz. La luz todavía brillaba. Su mamá, su papá contentos porque no podían haber tenido hijos y nace este muchacho. Qué bendición que pueden tener un hijo. Comienza a hacer muchas cosas para el pueblo, para el cual él había venido para salvar. Miren ustedes, al capítulo final hay un resumen. Hay muchas hazañas de Sansón que usted conoce, que hemos leído, ¿verdad? Cuánta gente mata, cuántos enemigos mata. Pero algo especial que Sansón nunca tuvo un ejército. Nunca formó un ejército. Vamos a encontrar que se forma un ejército en contra de él, pero él nunca formó un ejército. Siempre estuvo solo con Dios, pero nunca tuvo un ejército. Y nació para libertar a la nación, pero no fue un juez como los demás. Siempre vivió esos 20 o 40 años que vivió siendo un juez. Nunca la nación de los filisteos fue derrotada. Siempre estuvo en escaramuzas una tras otra. Pero ese fue el resumen de la gente. Así lo miró la gente. Así le juzgaba la gente. Este texto es cuando ya lo habían
ya estaba ciego cuando ya lo habían aprisionado. Viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, con minúscula por supuesto, diciendo, nuestro Dios con minúscula entregó en nuestras manos a nuestro enemigo. ¿Y cómo lo consideraban? Destruidor ¿de qué? De nuestra. Hay muchas cosas que hacía él solo, con la fuerza que Dios le había dado, ¿verdad? Solamente hay algunas hazañas registradas. Según esto, ¿no? El cual había dado muerte a muchos de nosotros. Sí, había matado a miles. Pero si Sansón era un joven que tenía esta característica de invencible, ¿qué pasó con su vida? Lo tercero, el hombre de carácter, cuando ya dejó de ser un niño, dejó de ser un joven, ya era un hombre hecho y derecho, el hombre de carácter poco confiable. Ustedes saben la historia, ustedes conocen esa historia. Sansón se acostumbró y comenzó a vivir su vida por lo que veía. No vivía confiando en Dios. Siempre actuaba según lo que vivía, según lo que veía, lo que le entraba por sus ojos, lo que le movía a la pasión. Y eso fue lo que le fue haciendo que su brillo vaya opacándose más y más hasta llegar al punto de llegar a apagarse totalmente y la luz se apaga. No era fiel a las enseñanzas de su padre. Su padre le había recomendado, le habían dicho, no fue fiel a sus padres, no fue fiel al voto nazareo. Es decir, se olvidó de todo. No pasó mucho tiempo para que Sansón perdiera casi todo lo que el Señor le había dado, excepto su fuerza. Mientras no le cortaban el cabello, él seguía siendo un hombre de gran fuerza. Pero usted sabe la historia, que hasta finalmente perdió eso. Pero, ¿qué era lo que Sansón siempre buscaba? Lo importante para él no era complacer al Señor, sino, ¿qué cosa? Solamente complacer, ni siquiera complacer a sus padres. Nada, ni a sus padres, sino complacerse a sí mismo. Si vamos un momento a Jueces, el capítulo 14, para que veamos algunas instancias solamente de aquello que conocemos en la vida de Sansón. Vamos al capítulo 14 y aquí estamos familias. Ese es nuestro deseo, ¿verdad? Aquí hay padres, hay madres, hay hijos, hay hijas. Pero creo que esta palabra no solo es una palabra para los hombres, es una palabra para todos. Miren ustedes el versículo número 2, versículos 14, 3. Y sus padres, vamos al versículo 2. Y subió, dice la palabra, y lo declaró a su padre y a su madre. Si subió, el versículo 1 dice que había descendido. Ya vamos a ver esa palabra después, ¿no? Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, ¿qué cosa dijo? ¿Qué cosa? Yo he visto en Timná una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre, ¿qué le dijeron? No hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayáis tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. ¿Y qué dijo Sansón? Y Sansón respondió a su padre, ¿qué cosa dijo? Tómame esta por mujer. ¿Por qué? Porque ella me agrada. En otras palabras, ¿qué es lo que está diciendo? A mí me gusta. El contexto de ese tiempo era que los padres son los que elegían, ¿verdad? Sansón estaba yendo en la línea, ¿no? Pero él había elegido y dijo, papá, esta quiero. Y los papás dicen, pero esa no es. ¿Qué cosa dice él? No le dijo que me importa, sino ¿qué cosa dijo? Es que a mí me gusta. Yo quiero. ¿Verdad? Yo quiero. Y esta palabra, ¿no? Si usted lee en el contexto en otra versión, lo que está diciendo, cada vez que Sansón veía algo, era lo que se vivía en esa sociedad. Cada uno hacía lo que parecía correcto, dice la Escritura. Esa era la época de los jueces. No había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Y aquí vemos a este hombre guiándose, ¿por qué? Por su
por su criterio, por su criterio. Aquí vemos muchos padres, aquí vemos muchos hijos también. ¿Cuántos hijos aprecian la sabiduría de sus papás? ¿Cuántas hijas aprecian la sabiduría de sus papás, de su mamá? Hoy día tal vez eso ya no es, no, pero es que es otras épocas, papá, no. Ya, si no te ven como esas figuritas que en el celular cambian, carita de qué le ponen al papá. De dinosaurio, ¿no? Papá, tú eres de esa época, tú eres un dino. En tu época se así. Hoy día ya los jóvenes. Miren, ¿qué cosa es lo que está, lo que ocurre, ¿verdad? De repente hoy día los hijos, los jóvenes hoy día piensan que ellos son más sabios que sus progenitores, hasta que prueban las cosas amargas de sus tercas decisiones, ¿verdad? No, recién allí. ¿Qué cosa era el principio? ¿Debían casarse? ¿No debían casarse con otras? De otra sociedad, no, sino de otro grupo. Ellos eran entonces no. En el Nuevo Testamento habla de que hay que tener cuidado con ¿qué? Con el yugo desigual. Porque uno es la luz, otro es la oscuridad. Dice pero ¿eso qué importa? Yo le voy a ganar para el Señor, ¿no? Y entonces, de repente cuando pensamos eso, ay, el pastor, ¿para qué le han dado ese tema, no? No hay que invitarle a los jóvenes, me van a invitar la próxima y voy a hablar de este tema, creo. No, ¿qué día es para no venir, no? Pero escuchen, no se trata de eso, no se trata de eso. Se trata de que la palabra de Dios, y ahí viene, por ejemplo, 2 de Corintios, el capítulo 5, el versículo 14 y 15, dice, el 15, por todos murió, hablando Jesús, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Se da cuenta de eso? Si somos de Cristo, ¿debemos vivir para quién? ¿Para lo que nosotros queremos? No, sino para Él, porque ya no, y de ahí viene, estoy en el versículo 15, ¿qué dice 2 Corintios 5, 17? Y ya no. ¿Qué cosa dice Corintios 5, 17? De modo que si alguno está en Cristo, las cosas, he aquí todas son hechas. Entonces, lo que antecede está diciendo, eso viene ya como conclusión, pero ha anticipado esa realidad. ¿Qué pasa cuando seguimos haciendo lo que deseamos, lo que anhelamos, lo que queremos? Dios dice no, pero si seguimos haciendo, no es que Dios va a decir sí. Dios no va a dejar de hacerlo, pero el trago va a ser amargo. La experiencia del Salmo 78 es muy aleccionadora. Del Salmo 78, 29 al 32. Es muy aleccionadora. Dice el versículo, comieron y se saciaron. ¿Qué cosa quería la gente? Dios le daba todos los días, ¿qué? ¿Recuerda usted cada mañana? Maná. Pero la gente, ¿qué dijo después? ¿Qué pasó? Se hastiaron de lo que Dios le había dado. ¿Les costaba? No. ¿Qué tenían que hacer? ¿De qué hora a qué hora salía? ¿Qué días recogían? ¿Qué días no recogían? Un día tenían que guardar para otros días. Dios, ¿quiénes se levantaban a chambear en el cielo para hacer los panes y mandarlos todos los días? ¿Quiénes? Dice la palabra pan de nobles. Pastor, si en el cielo se come maná, no quiero ir al cielo entonces. No, ahí no vamos a comer. Pero, ¿qué pasaba? Todos los días dijeron maná. ¿Estamos? Hasta acá de maná. Maná en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, maná en el refresco, maná. Todo, maná. ¿Queremos? Carne. Y lloraban y dijeron, Moisés nos atrevió a morir de hambre acá. Ya teníamos comida, aunque se olvidaron de la esclavitud. Teníamos todo. ¿Y qué dijo Dios? Voy a darles eso. Moisés dijo, tanto tendría que... Y Dios mandó codornices. Un día, 2 días las codornices llegaban. ¿Qué pasó con la gente que tenía el deseo? Eso es lo que dice el Salmo. Comieron y se saciaron.
Dice que hacían montones de codornices. Ya no sabían qué hacer con codornices. Había pollada gratis, codorniceada era, ¿no es cierto? En todo, dice la palabra, escuche esto, comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. Interesante eso. Y no habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto pecaron aún y dice, y no dieron crédito a sus maravillas. La vida continuó. Cuando Dios te da algo, cuando tú quieres algo, Dios, a ver, en un momento, no, pero Dios me lo ha dado. Pero no te lo ha dado porque Él quiere, sino ¿por qué? Porque tú quieres. ¿Y qué resultado va a tener eso? ¿Qué pasó con Sansón? Vamos a ver la siguiente parte. La luz que brilló y parpadeó, la luz que falló y se va apagando. Y se apagó. Y se apagó. Hay varias cosas aquí. Esto es el capítulo 15 y capítulo 16. La vida de Sansón ilustra la antigua verdad de que un buen comienzo no garantiza un buen final. Un buen final. ¿Cuánto hubiera sido diferente la vida de Sansón si él hubiese conquistado primero su corazón? Hubiese rendido verdad en su corazón a Dios y hubiese sido diferente. Ahora, usted dirá, pero pastor, eso está en la Biblia y por ahí, sí, no es el único. Recuerda, Lot tuvo el privilegio de caminar con Abraham. ¿Cómo terminó Lot? ¿Se acuerda usted del rey Saúl, del cual se habló la semana pasada? ¿Cómo terminó su vida? ¿Se acuerda del rey Usías? Un rey, un hombre piadoso, un hombre fuerte, un hombre que cambió el mundo, su reinado. El reino de Israel lo llevó a ser un reino poderoso. Pero ¿qué pasó? Cuando siendo rey quiso tomar el papel no autorizado del sacerdocio. ¿Y qué pasó con él? Terminó siendo leproso. ¿Qué pasó con el hombre que era el asesor más confiable de David, Ahitofel? ¿Conoce usted la historia? Que terminó ahorcándose. ¿Qué pasó con aquel hombre que trabajó codo a codo con el apóstol Pablo, pero dice que abandonó el ministerio porque amó más el mundo? Hablando de Demas. ¿Por qué esas cosas? ¿Para qué esas cosas en la vida? ¿Para qué las historias de luces prometedoras y luces que se apagan en la escritura, que se transforman en oscuridad? Pablo creo que pensaba en eso cuando escribió 1 Corintios 10. Lea el versículo 6, lea el versículo 11. Pero estas cosas se han escrito. ¿Para qué? ¿Para qué están escritas estas historias? No para que las repitamos, sino para qué dice la escritura, para que evitemos. Son espejos que reflejan nuestras historias de repente, pero espejos que tenemos la oportunidad de cambiar por el espejo de Jesucristo, de crecer a su imagen y semejanza. El que brilla comienza a parpadear, el parpadeo lo lleva al punto de que este hombre realmente termina mal. Usted sabe la historia. Rápidamente, Sansón comienza a vengarse a sí mismo. Puede leer usted la historia. Se venga de su matrimonio arruinado, se venga de la muerte de su esposa. Usted sabe que quiso casarse con esta muchacha y ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? Lo cambia, el papá le da a otro hombre. Cuando él va, ya no es su esposa, ya es de su mejor amigo. ¿Qué hace? Se venga, incendia todos los campos de trigo. ¿Y quién quemó los campos de trigo? Es que el suegro de Sansón. ¿Y qué hicieron? Queman al suegro y queman a la esposa. ¿Qué hace Sansón? Se venga. Ahora, ¿cuál era el énfasis de la vida de Sansón? ¿Bajo qué se mueve? Bajo este principio. Ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros. ¿Es bueno la venganza? ¿Dios le había consagrado para ser vengativo? Hay momentos en que da ganas de eso, ¿no? ¿O no? A nadie le ha pasado eso. Ay, quisiera, ¿no? No sé, quisiera hacerte. Pero ¿qué dice el Señor? No es la venganza tuya. ¿De quién es la venganza? Mía es la venganza, dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén?
Injusticia de repente que puede haber, ¿se da cuenta? Lo siguiente, Sansón no solo va por eso. Sansón, ¿qué hace? ¿No? Era un hombre de fe, pero ciertamente no era un hombre fiel. Usted sabe que Sansón está en la lista de los héroes de la fe. Lea usted Hebreos 11:32, se le menciona. Pero vamos adelante a lo siguiente, por favor. Sansón, ¿qué hace? ¿No? Se traiciona. ¿Y qué hace? Sansón se tienta a sí mismo. Es decir, juega con aquello que Dios le ha dado. Entra a una ciudad y de paso que cada vez la vida de Sansón va deteriorándose, ¿no? No solo se tienta a sí mismo, entra a Gaza. La gente sabe, lo sitian esa noche, pero Sansón madruga, agarra la puerta, se lo pone en el hombro y se lo lleva. Es decir, jugaba, no le había llamado Dios para eso. Pero ¿qué hace? Finalmente se traiciona y se destruye a sí mismo, ¿no? Ahora, es claro en la Escritura, cada vez que Sansón entra en territorio enemigo, descendió. Si usted es curioso en la Escritura, acucioso en el estudio de la Biblia, va a encontrar cuántas veces Sansón y descendió. No solo está hablando de un descenso geográfico, sino de su vida espiritual. Cada vez Sansón va siendo más y más un hombre que olvida lo que Dios le ha dado. Y creo que la historia, no voy a mencionarla aquí, pero creo que en este tiempo vamos a encontrar que este hombre va a encontrarse con es la segunda en nombre, porque él, primero es la de Timnao, después la prostituta de Gaza, pero aquí va a encontrarse con una mujer. ¿Dónde? Aquí en el otro extremo de su nación, Dalila, ¿no? Dalila. Tanto esta historia es conocida, ¿no? Así como la historia de David y Betsabé, Sansón y Dalila han capturado la imaginación de artistas, de compositores. Hay dramas en base a la historia de Sansón y Dalila. Hay música, ¿no? En base a este recuerdo. ¿Qué pasó con la vida de Sansón? ¿Qué pasó con la vida de Sansón? Sansón ciertamente sabe que Dios no aprueba esto. Él es un nazareo, pero él va en eso. Sansón no conocía su propio corazón. ¿Cuántas veces había salido bien y con Dalila esta mujer sí le va a jugar, le va a traicionar de una manera triste? Conocen la historia. A ella le iban a pagar para que le entregue a Sansón. Tanto seguro se han dado cuenta que esa mujer lo cautivó. Entonces le decía, dígame el secreto de tu fuerza. Una vez le engañó, 2 veces le engañó, 3 veces le engañó, ¿no? Y la mujer dijo, no me quieres y todo lo demás, ¿no? El hombre duro, el hombre fuerte se derretía delante de las mujeres. Y en la 4ª vez le dijo, Sansón no cuidó su lengua. ¿Por qué? Porque no cuidó su corazón. Y él pensaba que siempre iba a salir como las otras veces. Pero dice la Escritura, cuando se despertó, pensó. ¿Qué pensó? ¿Qué pensó? Haré como antes y enseguida me libraré. Pero no se daba cuenta de qué cosa. Alguien dijo que ese es el versículo más triste que hay en la Biblia. Pero no se daba cuenta de que el Señor lo había abandonado. Como Sansón no disciplinó su cuerpo, perdió todo su corona como su premio. ¿Cuál era su corona? Sus cabellos. ¿Pero qué pasó? No solo le cortaron, perdió todo eso. Pablo nos va a recordar en 1 Corintios el capítulo 9. Dice que todos corren una carrera, pero él dice corran de manera que lo obtengáis. Todos los corredores se disciplinan, de todo se abstienen. Él dice los corredores corren hacia una meta, no corran a la aventura, dice él. Los boxeadores se entrenan, él dice no golpees como golpearías al aire. Él dice yo no peleo así, yo peleo golpeando mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado.
La historia de Sansón es una historia, en conclusión, que nos habla de la buena experiencia, de la expectativa que podría haber sido, de lo expectante que era la vida de este hombre, a la desilusión. Y el punto es que cuando la pasión gobierna, el propósito se debilita, el propósito se pierde. Este hombre había nacido con un gran propósito. Y creo que para nosotros también es aleccionador esto. Pero siempre, la gracia de Dios, como dice la palabra, si el pecado abunda, la gracia siempre sobreabunda. ¿Cuánto damos gloria a Dios por ello? No para que nosotros abusemos en nuestra vida y la bondad de Dios, sino para que entendamos que siempre hay un rayo de luz en la oscuridad. Siempre hay un brillo. Porque cuando el hombre ya estuvo prisionero, encadenado ahí en las moliendas de los sótanos ahí del gran templo, de donde ellos trabajaban, donde ellos hacían todo, dice la escritura, termina el capítulo 16 en el penúltimo párrafo: y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. ¿Qué había en el cabello? ¿Qué tenía que ver el cabello? No era el poder, porque tenía el cabello largo. Sencillamente el cabello largo simbolizaba su dedicación a Dios. Y la otra parte de la conclusión, creo que podemos ser fuertes con la ayuda de Dios. ¿Cuánto decimos amén a esto? En medio de este tiempo de tantas cosas que tal vez pueden estar ocupando nuestro tiempo, y nuestro propósito se puede ir debilitando. Si Sansón cedió a sus deseos y fue vencido como el primer Adán en el huerto, usted recuerda que en Génesis capítulo 3, el versículo 9, se dice de las tres cosas que pasó ahí. Vio, le pareció que era bueno, y tomó y comió. Esas tres partes de la tentación son las mismas tres que Cristo, el segundo Adán, también lo pasó. Si tienes hambre, di que estas piedras se conviertan en pan. Deseos de la carne. Lo llevó a un monte alto. Tírate de acá. El hecho de ser famosos, vanagloria de la vida. Pero mira, adórame, arrodíllate y todo va a ser tuyo. ¿Cómo resistió Jesús las tres tentaciones? Con el escrito está. ¿Cuántos dicen amén? Y creo que lo que necesitamos entender, que Dios ha escrito una historia de propósito para nuestras vidas. Amén. Hemos sido muertos, estuvimos muertos, ahora estamos vivos. Y nacimos ¿para qué? Para ser el reflejo de la gloria de Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Qué dice la palabra? ¿No? De las tinieblas a la luz. La luz del justo es como la luz de la aurora, dice el Proverbio 4, que va en aumento hasta que el día es. Todos nacimos desde la oscuridad, salimos de la oscuridad y Dios nos iluminó, pero nuestra vida tiene que ir resplandeciendo más y más. No nacimos al mediodía y no vamos para un atardecer. ¿Sabe usted eso? Que su vida está en un proceso de ser mejor. ¿Cómo podemos hacer esto? Sin un corazón rendido, ningún don, ningún llamado o cercanía religiosa nos hará semejantes a Cristo. ¿Cuál es el llamado para ti, para mí, para nosotros? Debemos amar a Dios y no al mundo. Amén. Porque los tres pasajes que se van hilando, Génesis 3, el versículo 6, perdón, Génesis 3, 6, Mateo 4, 1 al 11, la tentación de Jesús, es la misma que está en Primera de Juan, el capítulo 2, el versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué hay en el mundo? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. ¿Qué dice la palabra? No proceden de Dios, sino ¿de dónde? Del mundo. Y el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Perdido por la pasión. ¿Toda pasión es mala?
Pero una pasión que no está centrada en Dios puede terminar apagando tu vida, mi vida. La palabra de Dios nos manda que seamos apasionados por Él. ¿De qué nos apasionamos? Yo creo que hoy día ¿qué cosa? El matapasión. El matapasión por Dios. La verdad que somos una iglesia recontra archi mediática, ¿no es cierto? Está bien, pero quisiera que me sea una iglesia, ¿no es cierto? Archi, ¿no es cierto? Bíblica. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe qué dijo Jesús? Y vamos a terminar leyendo esto, iglesia. ¿Qué dijo Jesús? Si me amáis, vamos a leerlo juntos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Respondió Jesús ante una pregunta, y abreviado eso, porque Judas le dijo: yo me voy a manifestar. ¿Cómo? Jesús le responde. ¿Qué le dijo? El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído, por si acaso, no es mía, sino ¿de quién? Del Padre. Si lo digo personalmente, si lo decimos personalmente, si yo le amo, su palabra guardaré. ¿Y el Padre qué cosa va a hacer? ¿Cuánto queremos ser amados por Dios? Realmente cada día saber que Dios me ama. Y que Él ¿dónde vive? ¿Dónde va a venir? Él va a venir a mí y va a vivir conmigo. Siempre yo creo que la decisión está en uno, ¿verdad? Y si Dios está queriendo hacer algo en ti y en mí, es justamente eso. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude de veras a mirar estas cosas y volver al Señor como debemos estar. Volver al Señor donde debemos estar. Y creo que amar su palabra. Amén, hermano. ¿Con qué limpiará el joven su camino? En mi corazón he guardado tus dichos. Y no solo el joven, sino todos. Amén. ¿Qué es lo que abunda en nuestras vidas? Pasión por Dios, pasión por su palabra, pasión por la vida que Dios quiere. Yo necesito eso cada día. Algunos más necesita también en este tiempo. ¿Por qué no oramos a Dios por ello? Sí. ¿Por qué no oramos a Dios por ello? Padre, esta mañana estamos agradecidos. Gracias por tu amor, gracias por tu cuidado. Este día, Señor amado, de veras queremos que tú seas nuestro guiador. Que tú seas, Señor, aquel que obre en nosotros de una manera especial. Henos aquí, Señor, sabiendo de que tú tienes mucho más para darnos. Conoces mi corazón, conoces el corazón de cada uno. Pero, Señor, queremos volvernos a ti, como diría el profeta. Señor, queremos volvernos a ti. Vuélvete a nosotros, oh Dios, y nos volveremos. Pero queremos decir hoy día, Señor, nos volvemos a ti. Vuélvete a nosotros. Como diría Santiago, acercaos a Dios. Pecadores, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Henos aquí en esa acción, Señor. Y de veras, allá donde vamos, al mundo donde vivimos, al mundo donde estamos, que no somos del mundo, pero vivimos en el mundo, ayúdanos a ser modelo de algo diferente, que no viene de afuera para adentro, sino que cambia, Señor, de adentro para afuera. Te alabamos y te agradecemos. Bendice a cada uno, desde el menor hasta el mayor, y ayúdanos a ser, Señor, quienes amemos tu palabra. Y si te amamos, la guardaremos, Señor, y tendremos tu presencia abundando en nosotros, en la gracia y los méritos de Jesús. Aleluya, aleluya. Gracias a Dios por esta mañana, hermanos.